Arrancamos. Esta es la segunda parte de nuestra reunión. La primera concluyó su tiempo permitido por el software y arrancamos. Estaba Luis Díez comentando, no, doctor Zelaya, de que tiene un sistema de una idea de elaborar un sistema de comercio local para que, para que se pueda no solamente comprar y traer de afuera. Para ello quisiera hacerle un pequeño comentario de una normativa que se quiere plantear, que se refiere a que la aduana, y Luis Díez, presta atención a lo que te voy a decir, el IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que participó del último debate, del último foro, vimos con un participante la idea de que impuestos funcione como un semi-warrant y pueda tener un poco de mercadería como garantía para poder sacar otra mercadería y poder comercializarla, ya que el 75% de las importaciones, según el IPSE, son material para trabajar y para generar desarrollo. O sea, no traemos Mercedes y Ferrari, sino que vienen equipos de trabajo, computadoras, equipo de construcción, etcétera. Y aduana actualmente te para, te deja meses de meses, y si no pagas todo no salís, y vienen las multas y parqueo y por día de trabajo y todo. Entonces, si esa flexibilización se lograra, que sería un gran primer paso, Luis, entonces ya habría bajo tu proyecto la implementación de un sistema de distribución, o sea, que alguien pueda comprar, qué sé yo, un rodillo de pintura y lo pueda distribuir por toda Bolivia. Pero en este caso, lo importante de tu planteamiento es que sea ida y vuelta, que el que compra ese rodillo de pintura pueda vender desde su casa, qué sé yo, un collar de madera de Curupaú, y que ese collar puede irse hasta la China, hasta Italia, hasta Francia. Exacto. ¿No? Exactamente, porque te comento rapidingo, Víctor, aquí llegamos 2 segundos. Iniciamos eso y lo que hicimos fue con Estados Unidos traer cosas, le enseñamos técnicos de computadoras, instaladores de cámaras, de video, no tiene empíricos, ¿no? Entonces hubo un muchacho que, ¿qué es lo que hicimos? Trabajar su mente, que era la idea. El muchacho vio y era instalador de cámaras y vio sistemas de domótica, que es muy importante en mi rubro de arquitectura, que terminó creando el muchacho, en vez de la domótica, que todo el mundo, que la conoce, prácticamente la automatización de la casa, era conectar todos los equipos en tu casa sin tener internet. Entonces, nada nuevo. En otro lado estaba inventado que vos comprabas el cerebro como un pequeño celular, pero que vos lo enchufabas a la corriente de tu casa y te daba acceso a automatizar la tele, cortinas y todo lo que sea equipamiento. El muchacho lo logró traer y juntamos 2 personas, 3 personas más con cowork, regalamos las clases y todo. Pero ¿qué es lo que empezamos? La inventiva, no nos olvidemos. Acabamos de salir de la zona de confort y no hemos salido al patio de nuestra casa, nos han lanzado al río y vamos a empezar a ahogarnos, ¿no? Entonces esa es la diferencia, no es una zona de confort donde salís de tu cama y salís afuera al patio a ver qué pasa, no, nos han lanzado al río, esta crisis nos ha lanzado al río. El muchacho terminó inventando, estaban en proceso de inventar el Alexa boliviano. Entonces, ¿a qué va el detalle? Empezamos a nutrir la mente de las personas, empezamos a trabajar en el uno a uno, porque las grandes empresas van a subsistir, pero van a prescindir del 70%, yo calculo, del 70% de sus trabajadores, y van a empezar a optimizar sus procesos y van a reducir su personal, 30%. Las leyes ya se tendrán que adaptar de trabajo y todo lo demás, pero ese 70%, hablan ahorita de un 20% de de 1,5 millones. Démosle trabajo, ¿no? Y que se le dé paso libre a las exportaciones hormigas, que las llamo yo, para que prácticamente demos luces de negocio y no nos compremos entre el barrio, digamos, pongámoslo así, que no nos vendamos y compremos entre el barrio, sino a nivel Bolivia y que nos conecte con el correo mundial, como lo es en cualquier otro país avanzado. Entonces le damos de comer a cada uno con cualquier idea, porque toda crisis
es oportunidades de que la mente trabaje. Entonces, todo el mundo ahorita su mente está dando vueltas y está dando vueltas y estamos sacando cosas nuevas. En toda crisis, como después de toda guerra, salen ideas geniales y se crean. Esta es una guerra donde se van a crear muchas ideas geniales. Entonces, dejémoslo que las proyecten y que la podamos. Yo quiero vender algo de aquí y quiero enviarlo al Beni, pues que pueda llegar. Por Dios, vivimos en la época de espera y no tenemos. Va a dar trabajo, va a generar plato micro. Estoy hablando de la medida más pequeña de todo el aparato. Saludamos a Humberto Pavel, que está en España. ¿En qué parte de España está, Humberto? Muy buenas noches. Y bueno, yo estoy en el norte de España, en la capital de la provincia de Vizcaya, en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, Euskadi, a nombre internacional. Qué bueno, bienvenido al Fórum del Inquisidor. Che, Vladimir, ¿cuántos años crees que faltan para que Bolivia pueda implementar un eBay local y después conectarse al mundo, de acuerdo a lo que Luis Díez nos ha complementado? Ya Luis nos ha dado un poquito el margen de tiempo que se necesita. Fíjate qué está diciendo él. Necesitamos flexibilizar la parte de aduanas, ¿no? Que eso ya lo hablamos. Necesitamos tener un correo boliviano que funcione, ¿ya? Eso, volver a implementarlo, porque la verdad es que lo destrozó, lo dejó morirse, y eso es esencial. Ahora, se pueden recuperar y hacer varias cosas bastante rápido, y yo creo que la coyuntura debería dar para eso. ¿Puede el gobierno rehacer correos? No lo sé. Las ventanas de tiempo pueden ser bastante amplias, pero no debería pasar de un año de tener un correo decente que permita a la gente decir, ok, voy a enviar de aquí, y allá en Turubito, al lado de la tercera casa de la doña Florita, que llegue el lugar, que uno sepa exactamente a dónde está enviando. Por ejemplo, Google ahora te permite dar una serie de números y letras, son 8 o 6 si no me equivoco, y te da cualquier dirección del planeta a 3 metros de distancia. Y están viendo otra que sea a 1 metro de distancia. Cuestión de que vos podás entregar las cosas exactamente al lugar donde se necesita. Entonces ya Luis te está diciendo, necesitas un ente nacional que te permita llevar las cosas de un lado a otro. Necesitas que se flexibilice aduana, y la otra parte que falta es la parte impositiva. Yo estoy en la parte con el Banco Mundial, vemos un poquito de qué legislaciones tienen que seguir los países a nivel de comercio electrónico, y todos le están haciendo el lance, porque esa vaina no se puede legislar de manera correcta, porque no tenés localidad del servicio, ¿ya? El servicio te lo puede estar brindando un tipo en la India, un tipo en Beni, y vos no sabés a quién le vas a imponer el impuesto. Entonces, se está viendo incluso la posibilidad de que vos cobres impuestos por transacción dependiendo a quién le está llegando. Entonces, como vos ya tenés la dirección a la cual ya le está llegando, vos podrías cobrar por transacción. Pero eso está muy en pañales en todos los países. Y en general, en los países que son un poquito más open-minded, si quieres, están dejando que fluya. ¿Por qué? Porque están promocionando el empresariado antes que bloquearlo. Así que yo diría, ventanas de tiempo para que eso funcione y para que de una vez vamos hacia adelante, pues si nos ponemos las pilas, estamos hablando de 6 meses a 1 año, para Humberto, que esté realmente... Humberto, una pregunta. En el caso de la legislación española, si tú haces una importación de un producto en la China, vamos a decir, no sé, una cuerda de 10 metros, y llega la cuerda a tu casa, la cortas en cuerdas de 1 metro y fabricas unos pretzel y los vendes por correo dentro de España. ¿Cómo está la legislación en tiempo? ¿Se puede hacer algo así? Bueno, te digo, la Unión Europea es Unión Europea para muchas cosas, pero también es Unión Europea para el tema de legislar. Por ejemplo, aquí generalmente cuando tú importas una cosa, yo tuve un caso muy especial de un amigo
que se estaba dedicando al tema de energías renovables. Paneles solares, insumos para las eólicas, todo eso, ¿no? Y entonces el tipo prefería traer los paneles desmantelados y armarlos aquí, porque le era más barato. O sea, si él los traía como producto acabado, habían unos aranceles que eran brutales. Sin embargo, si traía el panel, la plaquita, y poner los marcos, y poner el cablecito y eso, hacerlo aquí, le salía prácticamente pues nada. Incluso, o sea, pagando a personal cualificado. Entonces, hay la diferencia entre traer un producto acabado y un producto para ensamblar. ¿Por qué? Porque si lo traes para ensamblar, se supone que vas a crear riqueza, empleo. Entonces no te van a bombardear con aranceles fuertes. El problema que yo veo, me ha gustado, por ejemplo, la otra edición, la Vimirca. Luego, si quieres, más adelante te cuento cómo trabaja Amazon, cómo trabaja la paquetería, cómo se compra por internet. Todo eso. Aquí en Bilbao tenemos 2 centrales logísticas de Amazon, gigantescas. Bueno, volvemos al tema de las importaciones. El tema de Bolivia que yo veo es que hay mucha burocracia, ¿sabes? Hay mucha burocracia. Y aparte hay otra cosa que generalmente lo primero que aquí te pregunta un empresario o un fondo, porque aquí generalmente trabajan fondos de inversión, es el tema de la seguridad jurídica. O sea, nadie pone un peso, vulgarmente hablando, si alguien no le va a garantizar de que ese peso en el camino no se va a perder, o sea, que no vas a perder tu inversión. Y aquí el tema es ese, en las importaciones de China, generalmente cuando traes de China, yo me he fijado en donde yo trabajo, yo me he fijado que muchas veces que hemos comprado cosas de China, luego te fijas el invoice y resulta que ha entrado por Irlanda. ¿Por qué es más barato? Acabado. ¿Por claro. qué es más barato? Sí, por Irlanda. ¿Qué es lo bueno del servicio irlandés? Por ejemplo, si a mí me llega ese producto golpeado o con algún fallo, a mí me responde la dirección del invoice está en Irlanda. Yo he llamado un par de veces, porque una vez recibimos unos equipos que traían unos golpes. Y claro, hicimos la reclamación la hice yo, a la dirección que me ponía en el invoice, y sí, me respondieron. Era la misma empresa, por cierto, venía el equipo de Guangzhou, de China, pero en el invoice ponía de Irlanda. Bueno, yo escribí un correo, a las 2 horas me respondieron y me repusieron el producto en 48 horas. Me dieron uno nuevo. Doctor Zelaya, una preguntita. Disculpe que lo despierte de su siestita. ¿Por qué los empresarios bolivianos se quejan mucho de la discrecionalidad de la ley? Es lo que acaba de decir Humberto Pavel desde el norte de España, de que no existe una seguridad jurídica porque la emplean a discreción, o sea, es muy a criterio del que está, no sé si de turno o en la pega. Eso es corrupción, son vacíos legales, ¿qué es, digamos? Porque no es mentira de que uno llega de correo, uno llega del extranjero con un producto en su maleta, lo agarra el de aduana y el tipo a discreción pone los valores, lo hace perder tiempo a uno, lo hace ir y volver durante 2, 3, 4 semanas de manera. Entonces, ¿cómo es el tema jurídico en la discrecionalidad de la aplicación de ciertas normas y por qué nos afecta tanto como a país? Porque eso es lo que genera que no quieran venir inversiones. También, entre otras cosas, obviamente. A ver, yo pienso que hay muchos problemas en Bolivia y hay que resumirlos de una forma estratégica. El primer problema es la amplia participación que tiene el Estado en la economía. ¿Ok? Y ese es un tema que se ha promovido, obviamente, por el MAS. Son gobiernos de tinte de izquierda
que buscan la participación del Estado en toda la cadena productiva, en la regulación, en todo. Por eso nosotros tenemos empresas estatales, aunque sean deficitarias, están ahí. Entonces, mientras el Estado está participando de manera más activa, todos estamos más perjudicados. Y cuando el Estado es populista, es decir, busca agradar a los sectores más populosos, numerosos y demás, no regula para futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, lo que tendría que pensar el gobierno es básicamente cómo atraer inversión extranjera. La inversión extranjera se da por una menor participación del Estado, es decir, menores controles, menores regulaciones, incluso inversión boliviana, inversión nacional. Para nosotros vamos a sentirnos mejor invirtiendo si tienes gente que te controle menos, te moleste menos, te cobre menos impuestos y sabiendo que tienes seguridad jurídica. Pero ¿cómo vas a tener vos seguridad jurídica cuando hay una ley de empresas sociales? Por ejemplo, la ley de empresas sociales te dice que si tú despides masivamente a trabajadores, ellos se pueden quedar con tu empresa. Entonces, cuando yo eso le diga a cualquier cliente que me diga, quiero invertir, ¿quién va a invertir? ¿Boliviano o extranjero? Nos olvidemos del tema. Entonces, lo que estamos hablando ahora mismo es de una serie de problemas estructurales, pero se resumen en una amplia participación del Estado y en una serie de controles. Esos controles y la amplia participación del Estado da como resultado que nadie vaya a invertir en un país como Bolivia. Y precisamente... Doctor, lánceme un decreto ahorita de memoria. ¿Un decreto? Claro, un decreto. ¿Qué haría usted? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Esto es una guerra, ¿no? Entonces, en la guerra no se piensa, no a la tropa ahorita. No es, a ver, pensaremos, será que mandamos, el otro está el enemigo. No. Ahorita háganme un decreto así, saque de su cabeza y diga, en Bolivia lo que hay que hacer, anulemos la ley de empresa social, por ejemplo. Por eso, lo que hay que hacer en Bolivia es la flexibilización laboral. Primero, definitivamente. ¿Por qué? Porque estaban hablando hace un momento de Estados Unidos, de España. Vamos a tocar solo esos dos ejemplos, Estados Unidos y España. Estados Unidos en la década pasada, es decir, cuando nos ha golpeado la crisis de las subprimes y demás, el 2008-2009, saliendo de la crisis tenía un 4% de desempleo. 4%. España, teniendo 25. el paro tenía 20, 18. Yo estaba justamente en España haciendo mi máster y era la gran crítica que decían, nosotros les estamos dando a los españoles el seguro de desempleo para que cada mes cobren en ese entonces 1,000 euros y estas personas con esos 1,000 euros se van de viaje. Claro. Se van a pasear por Sudamérica, se van al África, todo, cobran esa plata, esos 1,000 euros cada mes y de paso nosotros tenemos esta tasa de desempleo. Y Estados Unidos que los votan, hay libre contratación, tienen esta tasa de desempleo. Entonces, empíricamente está demostrado que la libertad ayuda a que fluya el comercio. Yo como persona, perdón. Una acotación que le estaba diciendo yo a Víctor Hugo al principio, es que justamente yo estoy de acuerdísimo con lo que decía el doctor. Hay que tener mucho cuidado, sí, con hacer ese péndulo, ¿no? Ahorita estamos tirándonos muy a un lado y vamos a hacer cosas radicales que nos tiren muy a otro lado, y la reacción social de algo que sea muy pendular, demasiado los extremos, pues volatiliza mucho las cosas. Yo estoy de acuerdísimo en flexibilizar, sin irnos a los extremos, pero definitivamente que dé una dirección importante hacia donde estamos apuntando. Es que acá la acotación es la siguiente, nosotros estamos ya en un extremo. Estamos en un extremo. ¿Y por qué me van a decir que estamos en un extremo? Porque si viene esta crisis, yo no puedo trabajar
porque no puedo trabajar, digo ya, voy a quedarme con un trabajador como sea, superviviendo yo, me van a quitar mi empresa. Punto uno. Víctor Hugo. Doctor, El tema... a usted le toca ahora. ¿Sí? José Luis Bejarano, usted como constructor civil sabe la pericia y los problemas con los que vivimos todo el tiempo en las obras civiles en Bolivia, la construcción siendo que es uno de los rubros que más trabajo desarrolla, es el rubro más golpeado por el Ministerio del Trabajo. José Luis, danos tu punto de vista. Sí. Hace rato ya íbamos en esa dirección, pero nos desviamos un poco. Me parece, no se olviden que el gobierno anterior era un gobierno sindicalista, era un gobierno que emergió del poder del sindicato, de los sindicatos, y ahí obtuvo su poder y ha configurado toda la legislación, todo el sistema laboral nacional, lo ha inclinado a un lado nomás de la balanza. Las empresas no pueden despedir, los sindicatos han llegado a presionar al resto de la sociedad mediante manifestaciones en las marchas y todo eso. Han hecho crecer las empresas públicas, se ha estatizado nuestra economía más de lo que debería ser, yo pienso, se ha estatizado, y los sindicatos de las empresas públicas son poderosos, los sindicatos de IPFB, los sindicatos mineros y todo eso. Entonces, se ha sobredimensionado esa parte y estamos a un lado de la balanza. No tenemos cómo contrarrestar eso. El principal problema de la flexibilización de nuestro sistema laboral es ese, de que estamos muy inclinados. Y desafortunadamente, el Parlamento, nuestro Parlamento, tiene todavía un 2/3 por la gente controlado, 2/3 de la gente que hizo eso. Entonces, ahí hay un problema de fondo que es solucionar eso. El poder del sindicalismo, el sindicalismo metido a las empresas estatales, y lamentablemente ahí viene otro problema. El sindicato de las empresas estatales obtiene unos beneficios para su sector, y como la ley tiene que ser igual para todos, las empresas privadas, que tienen muchas menos condiciones pues, que las empresas estatales, tienen que regirse a la misma ley, y eso es completamente desproporcionado. Por un lado está IPFB y por otro lado está un taller que tiene 10 personas, entonces completamente es desproporcionado. Ahí está en este momento nuestro problema. Solucionamos ese problema y automáticamente se nos va a venir la seguridad jurídica para la inversión, se nos va a venir la competitividad internacional, vamos a poder hacer muchas cosas, pero ese es uno de los problemas más fuertes. El sindicalismo que se ha metido al tal punto de lograr un presidente por 14 años. Eso nomás, gracias. Querido José Luis, ¿y qué tal si nos saca un decreto verde de tu bolsillo ahí escondido? Un decreto, como dije hace un rato, doctor Zelaya, esta es una crisis sin precedente, lo que emana remedios sin precedente. ¿Qué tipo de decreto, tipo un 21060, cree vos que ayudaría a paliar esta crisis y la marejada de desempleo que se viene? Sí, yo creo que tiene que ser algo así. No se podrá lanzar por un tiempo indefinido, porque va a causar eso mucho malestar en los sectores sindicalistas que tienen, unidos al gobierno anterior, al partido del MAS, tienen un poder que está todavía latente, y ante cualquier situación de esa pueden causar un descontento generalizado en nuestro país, aunado a los efectos de la pandemia, y con esos cambios más se puede causar mucho desorden. Entonces, hay que conversar con los sectores sindicales, hay que conversar, explicarles qué es lo que se quiere hacer, que es una situación temporal, transitoria, que tiene que durar unos 2 o 3 años, digamos, porque si le decimos que esto es indefinido, ellos se van a asustar y ellos lo van a entender, porque se van a dar cuenta cuando las empresas empiecen a caer. Y también
el Estado no va a tener la capacidad de reaccionar como antes, ¿no? Porque estamos sin dinero. Doctor Zelaya, por favor, su decreto. A ver, primero yo pienso que ahora mismo no se puede hablar con nadie. Por más de que la crisis es grande y todo, la verdad, la crisis es fuerte y demás, todavía no ha golpeado a la gente de la forma que va a golpear en los meses venideros. En los meses venideros, las empresas van a seguir pagando, pero no van a estar recibiendo un ingreso. Entonces, para mí, si alguien me pregunta, ¿qué hago con estos trabajadores? ¿Cómo los voto? Yo le digo, no te preocupes, votalos tranquilos. ¿Por qué? Porque el momento que tú hagas eso, el sistema va a colapsar. Van a haber 1000 demandas. Van a haber 1000 demandas ante el ministerio, ante los juzgados. Entonces, el momento que el sistema colapsa, el Estado tiene que intervenir de alguna manera porque se da cuenta que la eficiencia de la ley no llega. ¿Ok? Entonces la ley no le llega a las personas. ¿Por qué? Porque nadie la cumple. Es lo mismo que si habría robos. Si hay un robo, lo agarran preso. Pero si hay 1500 robos, quiero ver 1500 policías, 10,000 policías, no va a haber eso. Y si hay 1,000,000 de robos, peor. Entonces se viene ese escenario. Es interesante lo que planteas y es muy probablemente lo que llega a pasar en algún momento. Algo que yo creo que decretos, leyes y etcétera, casi todo va a ayudar a que podamos salir adelante. Algo que, por ejemplo, no es original la idea para nada. Esto lo hizo Corea para tratar de lograr que la gente pague sus impuestos, ¿ya? Esto lo comenzó a hacer el 75 y el 95 ya logró que 98% de la gente pague sus impuestos. ¿Qué hacen? Bancarizaron a todo mundo. Listo, ya está. Entonces yo le doy cuenta de tarjeta de débito absolutamente cuánto boliviano existe y en ese momento ya le habilitas para que mágicamente puede el día de mañana hacer cualquiera de los negocios que está indicando Luis Díez. Porque dice, quiero vender y que me llegue la plata a mi cuenta. Ahí está. ¿Y dónde lo saco? Pues en el cajero que tiene al frente o directamente pago con mi tarjeta. O sea que Eso sería tu proyecto, me parece interesantísimo, sería como un biométrico con una cuenta bancaria. Claro. Tal cual. Luis Díez, un decreto, por favor, dispare. Una idea. ¿A quién le decís? A Luis Díez. No. Anda pensando una voz también. Señores, directo. Está bueno. Dos cosas. Enfoquémonos en los chicos. Tengo amigos que ya prácticamente están despidiendo a todo el mundo. Yo, gracias a Dios, ya me había liberado y solo trabajaba mis construcciones eran por tratos. Entonces, yo no me hago cargo de ellos porque a mí el sistema fiscal me mató hace 2 años las empresas legales, vamos a ser sinceros. Pero el detalle ahorita, guerra con guerra directamente, todo mundo. ¿Por qué? Amigos que están cerrando, ya están votando gente directamente, no vamos a subsistir y tenemos 2 meses más. Estamos planteando escenarios ideales. Yo sé que es muy controversial ponerse en el lado negativo, pero no dicen nadie, porque no hemos despertado todavía en donde estamos. Entonces, prácticamente, el sistema fiscal se va a acomodar solito porque va a empezar a haber demasiada convulsión. Y yo creo que otra de las cosas, quizás saliendo un poco del tema, uno de los decretos que yo daría ahorita que no va con lo que estamos hablando, pero mi decreto sería, señores, medicina tradicional, póngase medicina tradicional a trabajar en buscar lo que hablaban del eucalipto o cualquier cura básica. Tenemos que empezar a buscar algo, por lo menos medicina tradicional, si es que no tenemos los laboratorios correspondientes de alto nivel que esperamos tener como en otro lado, pero busquemos solución básica para esto, para poder plantear una cuarentena más corta, porque mientras más larga es la cuarentena nos vamos a morir, nos estamos suicidando, ¿no? Medicina tradicional, busquemos algo, punto.
Bien, me parece interesante. La legislación boliviana ya lo faculta. Si un ciudadano nacional quiere que le haga un tratamiento experimental, firma un documento. Ahí el doctor Zelaya nos puede Exacto. detallar y le ponen sangre de peta y bueno, y se murió su problema, digamos, ¿no? La legislación tiene eso, pero los médicos aún así no se Eh, animan. Yo creo que nadie va a tratar en la actualidad a enfermos de exacto, coronavirus ese punto. hasta que pase este... No estamos todavía en el punto. Va a llegar el punto de la discusión en 3 semanas. ¿Ok? Ese punto de la discusión va a llegar en 3 semanas. ¿Por qué? Porque cuando llega a 2.000 personas, a 2.000 infectados y es exponencial, entonces es el momento contagia de 2.000 a 5.000 a 8.000, ya son números grandes, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, hay que prepararse para eso, pero ahora todavía seguimos con, hay 25 nuevos casos, hay 40 nuevos casos, no es nada. El momento que se llega a un número, es como la población del mundo en la actualidad, somos como 7.000 millones, o sea, 7 billones de habitantes, más o menos. Pero hace 50 años éramos obviamente menos que todo lo que hemos crecido este último tiempo. El momento que empezamos a crecer, llega un punto en que crece más, y así es la enfermedad. Entonces, va a crecer más fuerte todavía el tiempo de invierno. Las preguntas que ahorita nos hacemos y demás no son para este momento, van a ser después. Bueno, la ¿Dónde? idea yo creo que coincidimos todos y que hay que pensar y después que ahorita, ¿no? No después, ahorita tenemos que No, pensar. lo que hay que pensar inmediatamente es ¿quién va a pagar impuestos cuando no tenga que comer? Y no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque uno va a llegar a los supermercados y no va a haber comida. Es lo Con que plata puse no va a haber comida. yo puse en el Facebook hoy día, ojalá no me apaleen en la calle, cuando el ministro de Economía dice, vamos a hacer un perdonazo para las empresas. Pucha, qué bien, y así podemos quebrar con menos deuda. O sea, ¿quién piensa en pagar impuestos hasta el próximo año? Nadie. Aquí va a ser una quebradera ese es el hasta tema. Rochipochi. Los economistas a mí no me van a dejar mentir que lo que se necesita es otra cosa. O sea, lo que se necesita en estos momentos es reactivar la economía. Además que todo está parado, la economía no está activa. Entonces, por eso están buscando meter circulante, etcétera. Parte de activar la economía es obviamente dar beneficios, decirle a las personas no van a pagar impuestos, entonces ahí tienen un alivio. Segundo, es que no puedes estar vos pactando eso. Ya debería haberse entrado de cajón. Decirles, no van a pagar impuestos porque sabemos en la situación en la que están. Sí. Y tiene que hacerse reformas fuertes. Por ejemplo, si a mí me dirías que tenemos que volver a trabajar. Tenemos que volver a trabajar ya los bolivianos. ¿Ok? El momento que volvamos a trabajar los bolivianos, tiene que haber un sector de la población, por ejemplo, el sector vulnerable y demás, que ese sector no puede salir de su casa. Y que un policía, si lo ven a una persona mayor, y eso se ve a simple vista, un niño, lo tienen que meter preso. Bien, Tan sencillo como eso. Miguel Puga, ¿Por qué? disparando un decreto. No, pues tanto así como un decreto no lo sé, o sea, sé que hay varias cosas que se tienen que hacer. La legislación actual definitivamente agarró al país muy mal parado en cuestión de leyes del trabajo, ¿no? Porque como efectivamente ya lo mencionaron por ahí, Bolivia traía una tendencia sindicalista donde se cargó siempre todo de un lado de la balanza y ahora precisamente lo que se necesita es exactamente lo opuesto. Entonces, para sacar de ahí al país, para hacer los cambios, va a requerir tiempo. Y más con una cámara como la que se tiene ahorita, que no sirve para nada. Pero bueno, yo lo que, fíjate, el tema ahorita que mencionaban del tema de los impuestos, yo, por ejemplo, estaba pagando mis impuestos en Canadá, mis impuestos personales, deuda ahorita impuestos personales de 2018 que estoy pagando. Pasa problema
En marzo dije, no, ahorita no voy a pagar impuestos. Hablé y simplemente una grabación que decía, si usted debe impuestos, olvídese, nadie le va a cobrar ahorita. En junio nos llama y ya vemos. O sea, yo no tuve ya ni que hablar con nadie, ya lo dieron por hecho, ya nadie está pagando nada de impuestos. O sea, ahorita ya el tema de impuestos allá ya está, o sea, ya lo descontaron, fue lo primero que hicieron. Ah, debes impuestos, Claro. debes IVA, debes impuestos sobre la renta, debes impuestos personales, lo que sea, olvídate. Despreocúpate 3 meses y en 3 meses vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Y de ahí empezaron a entrar todos los apoyos de gobierno, que como mencioné anteriormente, van orientados a mantener a las empresas trabajando, ¿no? No nada más a dar dinero a la gente para que siga gastando, sino a mantener a las empresas operando. Ahí debería de ir algún decreto de esa forma, o no sé por dónde lo metan, pero algo de eso tendrían que hacer, ¿no? Ahora, el otro problema es, para decir cómo salvamos Bolivia, existen sectores que son insalvables. Eso es lo más difícil. Pero va a haber un médico, como hay un médico en Italia y en España que nos han dicho que tiene 2 enfermos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y dice, bueno, este tiene más probabilidades de vivir, no voy a gastar el respirador en este, y lo hacen a diario. Hay que pensar así cómo vamos a actuar en economía. Claro, a nadie le gusta hablar de eso, pero el momento que toque, tiene que tocar. Y va a tocar, yo gasto en el que vive y no gasto en el que no vive. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo va a poderse dar plata, por más de que haya trabajadores inmersos, todo, a aerolíneas en Bolivia? Yo sé de que se necesita, pero ¿cómo se les va a dar? ¿Cómo se les va a dar a empresas de turismo? O sea, a una empresa de turismo que lleva gente, por ejemplo, al lago, ¿cómo se le va a entregar plata? Pero tiene 40 empleados. Dime un ratito, le voy a entregar plata a esa empresa y no va a haber un solo turista los próximos 18 meses, no va a haber. Por más que yo le entregue 10 meses, no va a haber. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a entregar plata y le voy a entregar a los hoteles 5 estrellas y después le voy a entregar, o sea, hay que saber en qué vamos a gastar. Un país pobre es como una persona pobre. Alguien que es pobre, ¿qué hace? Dice, me voy a comprar huevos, me voy a comprar arroz, voy a cocinar. No dice, no, tengo ganas de comer una hamburguesa, porque sabe que esa hamburguesa le va a durar una comida en el día. Con los huevos y con el arroz va a comer varios días. Entonces hay que empezar a pensar así desde ya. Hay que empezar a pensar. Lo que ha pasado en la década de los 80, finales de los 80, se ha denominado como la relocalización de las minas. ¿Qué ha sido? No vamos a poder salvarlos. Váyanse a otro sector. Y estamos hablando de minería. Imagínense en la actualidad qué va a pasar con los sectores que realmente pueden salvar la economía. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema necesario de distribución de alimentos? ¿Por qué? Porque hay una especulación enorme del productor al consumidor. Y en la actualidad se necesita que esas actividades se regulen, ¿verdad? Entonces, son temas que a la fuerza necesitan tratarse y si no se tratan, van a pasar factura. Hay que ver a qué sectores ayudar y a qué sectores no se va a poder ayudar, por más duro que parezca. Mira, perdona, Víctor Hugo, el tema de Bolivia. En Bolivia hay 2 errores muy grandes que se está cometiendo. Uno, los políticos, y luego el pueblo. Hay que decir la verdad. La verdad de la situación actual que hay, lo que hay ahora, lo que va a venir mañana y lo que va a venir pasado mañana. Decir la verdad. Sentarte con los sindicalistas, con los empresarios, con la gente. Yo estoy seguro que en Bolivia la gente no es idiota. Lo van a pillar. Explicar con la verdad. Y lo segundo, en todo gabinete de crisis, poner gente técnica. No vas a poner a manejar la economía a un señor que igual viene de un área, yo que sé, que ha sido pues un brillante pintor o un poeta o un escritor. Oye, con esa gente te puedes sentar a tomar una cerveza y tener una buena charla sobre política. Pero para gestionar, el gobierno tiene que ser consciente de que tiene que haber gente capacitada, los llamados tecnócratas. Gente que, como dice Bernardo,
pues sea capaz de decirte a la cara a qué paciente vas a salvar para que no se te venga abajo la casa. Mierda, se juntaron los dos matadores. Excelente, excelente punto de vista, porque el pragmatismo es fundamental. Es lo que yo le decía al principio. La economía, y lo vengo diciendo hace más de 20 días, 24 días, 28 días, la economía es una economía de guerra. Lo dije hace 28 días y me escribieron, usted es un exagerado, ¿qué habla de economía de guerra? ¿Qué habla de desempleo, de quiebra? Que hay que inyectar capital, usted está loco. Bueno, 28 días tiene mi video donde yo digo que este país se fue por el tubo y que si no hay una inyección económica pensada, estructurada y organizada, vista a largo plazo, suspensión de impuestos, suspensión, congelamiento de crédito, incentivos impositivos, cambio a la ley laboral, no vamos a funcionar. El tema de la ley laboral lo vengo yo viendo con varios abogados y escuchen esto, lo vengo analizando desde el año pasado, pero desde el año pasado en noviembre. Entonces, ya es algo que el país arrastraba como una tara, ¿no? Que nos está hundiendo en el fondo del pantano. No podemos avanzar porque la ley laboral nos está atrasando. Y ahora esta crisis ha cambiado el panorama totalmente. Ya no es una cosa que hay que pensarla, ahora es una cosa que hay que decidirla. O sea, este gobierno ya no tiene tiempo de pensar. Tiene que disparar y ver a qué le disparó después. Entonces, le toca la ley laboral, impositiva, aduana, comercio, comercio electrónico, bancarización general, entre los temas que hemos tocado, lo que mi memoria superficial ha captado. Entonces, les quedo muy agradecido a todos por participar. Quiero, por favor, que cierren aportando una idea jurídica, así como estamos escuchando, como dijo el ingeniero Bejarano, flexibilización en la ley laboral, o como dijo el doctor Zelaya, que se muere el que no sirve. Estoy de acuerdo, vamos a respetar todas las ideas. Ya pues, doctor Zelaya, usted mata gente en todos los programas, salve a alguien, salve a alguien. Adelante, Miguel Puga, te escuchamos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Vic, por invitarme. Aquí estamos a sus órdenes. Acabo de poner ahorita en el chat una pequeña gráfica donde un poco dándole seguimiento a lo que decía el doctor Zelaya sobre sectores que van a ganar y sectores que van a perder. Yo creo que esto es muy importante, eso que mencionó. Efectivamente, no se le puede echar dinero bueno al malo, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Y bueno, en general, o sea, a mí me queda claro que el apoyo tiene que ser para los emprendedores, para las empresas y para la industria, porque seguirles como se les ha pegado por tanto tiempo, pues solo está ocasionando que la crisis se agrave más, como es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Revertir todo es lo que va a costar trabajo. Afortunadamente hubo el cambio de gobierno, porque si no ahorita estaríamos, pero verdaderamente jodidos, ¿no? Gracias. Por aquí estamos órdenes. Vean el gráfico que puse ahí en el chat de sí, ya. Buenas noches. Gracias, querido Miguel. Humberto, te escuchamos. Ya, pues efectivamente sí, lo acabo de ver el gráfico. Y en ese gráfico, pues, hay dos cosas ahí muy interesantes. Lo primero, te muestran dos sujetos, ¿no? Paco, que tiene una zapatería, ¿no? Y luego la corporación M. El gobierno dice, la corporación M, ¿no? Si yo modifico una ley, voy a afectar a la corporación M, que me remite unos impuestos de miles de millones. Pero sin embargo, no afecta a Paco, que me da unos impuestos de 100 euros y encima me provoca problemas. Obviamente te quedas con esta. Que tienes dos dedos de frente, digo yo. O sea, no sé, le haría la consulta al doctor Zelaya si jurídicamente en Bolivia habría, por ejemplo, la figura de implantar un gobierno de emergencia. Es decir, se disuelven las cortes y como estamos, como dices tú, Víctor, que es una situación prácticamente que es de guerra. Consejo de guerra, gabinete de consejo de guerra lo plantea en el proyecto. Se disuelven las cortes temporalmente y no sé si eso jurídicamente en Bolivia se puede hacer. Es una pregunta que le hago aquí al doctor.
Yo no lo veo correcto porque ahí sí entramos en gobierno de pacto, problemas en financiamiento internacional, etcétera, etcétera. De problemas. Pero en la actualidad sí se pueden hacer muchas medidas para cambiar todo. ¿Y qué quiere decir eso? Hay que cambiar de rumbo. Estábamos en un lado yendo al camino de Venezuela y tenemos que ir al otro lado, que es el camino de Chile. Vamos a ver cuál sale más golpeado de la crisis, o Venezuela o Chile. Y hay que emular lo bueno. ¿Por qué? Porque uno no va a copiarse del peor de la región, ¿no? Pero si tienes 3/3 en el Congreso, ¿cómo haces? No, el Congreso no tiene que preocuparles mucho lo del Congreso y demás. Yo creo que efectivamente van a morir por su propio peso muchos actores de la economía y de la política boliviana. Y no es broma, van a morir por sí mismos. Hay mucha gente que quiere matar y que no tiene que preocuparse. Van a morir por sí mismos. ¿Por qué? Porque el momento que vea que todo está fregado, esas personas caen por su peso. Esas personas no van a poder decir, compañeros, salgamos a marchar cuando las familias de esas personas están muertas. ¿Me Ya. entiendes? O sea, hay que dejar que el curso natural de las cosas, obviamente, dé los resultados. Y después se van a dar cuenta que manifestaciones no es la razón. Hay que hacer muchos cambios en Bolivia. Lo lindo de vivir en un país así es que hay todo por hacer. Ya. Hay todo por hacer. Bueno, hay todo por hacer y que te dejen hacer también. Ese es el problema. Ahora va a ser posible, por si acaso. ¿Sabes qué es lo malo de la... A mí me pasó, yo estuve el año 2014 aquí y por cosas de la vida, un amigo mío me invita a una provincia y veo un politiquillo de estos de turno. Y me lo presenta y le dice, mira, él viene de allí y aquí y allá. Y el tipo me hace dos preguntas. La primera me dice, ¿tú cómo lo ves económicamente? Le digo, lo primero, económicamente no te lo puedo decir porque llevo aquí 5 días. Y la segunda pregunta que me hace es, me dice, ya, pero el cambio político. Entonces me di cuenta de una cosa, que el nivel político, no digo todos, ojo, que hay allí es muy bajo. Tenemos una serie de problemas acá. Es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Bueno, Querido no te Luis, diré. su decreto. Sí. Si quiero sin micrófono, Luis. Ahora sí. Lance un decreto que vamos a arreglar este país. Rápido, conciso, puntual. Como se... los arquitectos Niemeyer lo que hacían, y como decís vos, diseñaba en la noche y de día ya se estaba construyendo. Lo diseñó el Palacio de Justicia de Brasilia y se hizo prácticamente un año. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer para ganarla? Le vamos a ayudar al gobierno a ganar las elecciones. Tomen sus mejores decisiones, señores. Voten a sus sobrinos, a sus primitos, a sus tíitos. No es por menospreciarlo, pero quieren ganar elecciones, pues tienen que darnos ideas controversiales y construirlas en un día. No tenemos tiempo para esperar. Excelente punto. Querido José Luis Bejarano, para despedirnos, lance su último decreto. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Zelaya. Lamentablemente, la gran mayoría de la población va a tener que darse cuenta con los hechos de lo que es necesario hacer. Y esas personas van a tener que aprender con la experiencia, ¿no? Dándose cuenta de lo que sufren. Pero veo aquí que hay gente que pensando se da cuenta. Hay que seguir trabajando, pensando hasta que llegue ese momento para estar preparado. Me parece excelente la apreciación. Y sigo insistiendo de que un 21.060 es la solución. Algo parecido. Tiene que ser algo de shock. Doctor Zelaya, para cerrar, ¿el 21060 era decreto o era ley? Estábamos en un decreto, era el decreto 21060. Entonces este país se puede salvar con un decreto, olvidémonos del Congreso, que se tomen las decisiones y que Dios nos ampare. No, yo te voy a decir una cosa, todo se puede hacer, absolutamente todo en la vida, siempre y cuando hay un consenso. ¿Ok? Cuando no hay un consenso, es como, por ejemplo, vamos a dejarlo así. Yo ahora mismo le digo a un trabajador que el trabajador después de 95 días tiene que irse.
¿ok? Y el trabajador acepta. Y ambas partes convenimos en eso y respetamos ese acuerdo. Si el trabajador acepta y no me demanda, ese acuerdo ha sido eficaz. Otra cosa es que venga alguien y lo quiera anular y diga no. ¿Por qué? Porque la norma dice que tras el periodo de prueba, yo soy permanente. Entonces ahí tenemos el problema. Con decreto se puede gobernar totalmente, se puede hacerlo. El Congreso va a tener que entender que esos decretos efectivamente tienen que cumplirse. ¿Y por qué? Porque el Congreso, a diferencia del Ejecutivo, no tiene un Ministerio de Economía, no tiene un Ministerio de Desarrollo Productivo, no tiene un Ministerio de Trabajo. Por eso, por ejemplo, para hacer leyes especiales como la que le han dado a los de Sencata, para darles la indemnización esa, se necesitaba primero un informe del Ministerio de Economía. Y eso no entendía la gente. Decían, hay que sacar la ley para resarcir a esas personas. Primero se necesita del ministerio. No es que están divorciados, tienen que trabajar conjuntamente los órganos de poder. Perfecto, querido doctor. Amigo, ha sido espectacular la reunión. Le quedo muy agradecido y nos despedimos hasta un próximo contacto. Espero tener la participación de ustedes nuevamente. Chao, chao. ¿Aló? Chao.